Buenos días, buenos días, buenos días. Dos, sí, sonido, sí me escuchan, ¿verdad? Allá atrás, ¿cómo me escuchan? Ok, está bien. Buenos días a todos, sean bienvenidos. Me alegro de verlos. A los que no había visto, a los que vienen por primera vez, bienvenidos acá al Varicela. Y agradecer al Señor. Estamos viendo tiempos bastante interesantes en el mundo, ¿verdad? Y sabiendo de que la Biblia habla de que en los últimos tiempos iban a haber guerras y rumores de guerra. Así que eso es algo que no nos debe extrañar, sino más bien nos debe animar en el hecho de que estamos en tiempos en que el Señor puede venir por su iglesia. Y todos ayer, bueno, no sé si tuvieron el acceso a la información, si no estaban viendo Teletica y buscando otras información con respecto a lo que pasó en Israel, ¿verdad? El ataque iraní y todo tras de una fachada de una destrucción, de un ataque a un consulado en Damasco, etcétera. Pero al final, eh, siempre la culpa la va a tener Israel. Siempre, haga lo que haga, haga o no haga. Ellos siempre van a tener la culpa desde la perspectiva de los medios y también de los grupos antisemitas que están metidos dentro de la misma iglesia, lamentablemente, ¿ya? En donde atacan a Israel. Ayer, si ustedes no saben, bueno, se lanzaron 300, ¿ya? Ah, entre drones y misiles balísticos y misiles cruceros a Israel desde Irán. De estos 170 drones que mandaron, drones con una cantidad a lo mejor de explosivos no muy grande, pero sí para producir daño, todo esto fue lanzado a lugares poblados. Bueno, ese era el objetivo. De hecho, ninguno llegó ni siquiera a cruzar la frontera de Israel. Fueron todos derribados antes de que llegaran a Israel. 120 misiles de esos pocos son los que, balísticos de esos pocos entraron a tierras de Israel que no produjeron mucho daño. Y 30 misiles cruceros, ninguno de los cuales cruzó hacia tierra de Israel. Todos fueron derribados antes. Entonces, obviamente, esto es algo que por ahora sí, todo es sensación, ahora todos están esperando qué es lo que va a ocurrir, qué es lo que va a hacer Israel en este punto. Y si uno ve las noticias, uno sabe que Estados Unidos va a apoyar a Israel hasta cierto punto con el presidente que tiene. No se va a quemar. Él, bueno, ya está quemado, pero no se va a quemar más. Y todo lo que pueda venir de aquí adelante, ya Israel va a tener que asumir la responsabilidad en forma ya unilateral. Ahora, eh, queramos, a veces la gente dice que ya Israel no es el pueblo de Dios por todo lo que está haciendo, independientemente de eso, se ven eventos en los cuales uno dice, ¿cómo un ataque, o sea, el más grande de la historia en cuanto a misiles y eso, y ninguno pudiera llegar? Ya uno dice, sí, Israel estaba preparado y se ha preparado por años y todo lo demás, pero obviamente hay algo ahí que no necesariamente para los que creen, no creen en los milagros, pueden ser milagros. Dios cuida y Dios tiene un propósito con Israel. Eso no quiere decir que uno está de acuerdo con todo lo que Israel hace, pero obviamente uno sabe que Dios tiene un propósito con Israel. Y si el salmista pedía que oráramos por la paz de Jerusalén, ¿verdad? Eso es lo que nosotros hacemos y es lo que oramos para que Dios cuide a aquellos que están ahí. Hay creyentes ahí, ¿ya? Hay iglesias. De hecho, dentro del Medio Oriente es el lugar en donde hay iglesias cristianas. Abiertamente se reúnen y todo lo demás. Yo sé que a veces la gente se come el cuento de que los judíos son
anticristianos. Son unos pocos, estos que andan de negro, pero el resto de la población normal. Pero usted no puede tener una iglesia en un país musulmán. No puede. ¿Ya? Es impensable. Es impensable. Por eso cuando Estados Unidos sale de Afganistán y lo toma otra vez, ya estos talibanes, los creyentes sufrieron persecución y muerte. Sufrieron. Entonces, ahora hay que esperar qué va a ocurrir. No anticipar lo que pueda pasar. No sabemos qué es lo que va a pasar, si Israel va a actuar o no va a actuar. Ahorita en este momento están reunidos ellos, ya, para ver qué es lo que van a hacer. Y eso va a tener efectos, ¿ya? Efectos en la economía, efectos aquí en el petróleo. Siempre van a buscar, ¿verdad? Siempre el petróleo, aunque baje, siempre sube la gasolina aquí, ¿sí o no? Si da lo mismo. Pero van a haber otros factores que van a influenciar esta situación. Entonces, ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice que en los últimos tiempos van a haber guerras y rumores de guerra. Pero no os sorprendáis porque el fin todavía no es. Pero nosotros tenemos la esperanza de que como iglesia, como creyentes, Dios nos va a llevar. ¿Ya? Ahora, si usted lee Ezequiel 38 y 39, se va a dar cuenta que estos países que estuvieron involucrados hoy en esto están dentro de esa lista. ¿Ya? No ha ocurrido, no estoy diciendo que eso es lo que ocurrió, pero están dentro de esa lista. Pero falta obviamente el cabecilla, que no está tras bambalinas, que es Rusia. Rusia está detrás de todo esto también. Entonces, hay que esperar a ver qué va a ocurrir. La Biblia dice que Dios va a poner garfios, va a poner ganchos sobre estos para que vengan sobre Israel. ¿Quién sabe lo que Dios puede usar para traer a estos países, ya en su gran mayoría musulmanes extremos? Ahora, tampoco quiero que ustedes se coman el cuento de que la religión musulmana es la religión de la paz. Es cosa de leer el Corán y todo lo que ellos dicen. Y es lo que quieren. Si usted aquí, por ejemplo, el día de mañana empiezan a llegar musulmanes y empiezan a establecer su religión y comienzan a ser mayoría, a ustedes, a los creyentes, a nosotros, ¿ya? Nos van a obligar a creer. Hace poco estaba mirando las noticias, no Teletica, obviamente, pues eso no va a salir ahí, pero en donde se hizo una reunión, en una iglesia cristiana católica, ahí en una iglesia católica, donde había diferentes grupos religiosos orando, entre ellos musulmanes. Pero fíjese qué interesante, usted nunca va a ver en una mezquita diferentes grupos religiosos orando, porque ellos no lo van a permitir. No lo van a permitir. Pero sí ellos ahí están y tienen que aceptarlo. Entonces, tiempos interesantes, el tiempo es corto, dice Pablo, rediman, aprovéchelo. Y nosotros aquí en el libro de Mateo estamos volviendo aquí a nuestra realidad. Ganó la Liga, ganó Heredia, ganó Saprissa, es la realidad. ¿Ya? Quedé así de gritar el gol de la Liga. ¿Ya? El gol. ¿Quién sabe qué irá a pasar? Y a veces nosotros estamos preocupados por ese tipo de cosas, ¿ya? Por ese tipo de situaciones que a veces no son tan importantes. ¿Ya? No digo que es pecado ver fútbol, yo veo fútbol, ¿ya? Veo fútbol, veo béisbol, veo básquet, no es malo verlo, ¿ya? El problema es obviamente cuando nuestra mente está enfocada solo en eso. Cualquier otra cosa, Fórmula 1, lo que sea. Lo importante es que veamos que hay eventos que están dándose y que nos pueden ayudar a entender un poco lo que está ocurriendo en el mundo. Acuérdense, la Biblia dice que esto no va a mejorar. Por eso va a ser la necesidad de un hombre que venga a solucionar todo el desastre.
Y es por eso que se va a levantar el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y lo importante es que usted tenga esa seguridad de que si el Señor permitiera que hubiera aquí persecución de algún tipo que afectara a nuestra integridad física, usted esté firme en Cristo Jesús. Eso es muy importante. Yo ayer hablaba con unos testigos de Jehová que justo me pillaron lavando la cochera, así que no les podía decir que no. Estaba lavando la cochera y me puse a hablar con ellos. Y una de las cosas que yo le pregunté a las dos señoras que estaban ahí, de hecho una señora ahí tiene el nombre de mi mamá, y le dije, ¿usted es segura de su salvación? No, me dijo. ¿Y entonces? ¿Cómo me está ofreciendo algo que no me va a dar seguridad? No, es que hay que hacer el bien. Y está bien, yo le dije, pero es que yo no soy salvo por hacer el bien. Yo soy salvo por creer en Cristo Jesús, le dije. Y si usted cree que Cristo Jesús no es el Hijo de Dios, no es Dios, no es la segunda persona de la Trinidad, entonces usted tiene problemas. Entonces nosotros como cristianos necesitamos tener esa seguridad. O sea, usted no puede, bueno, voy a ver cuando me muera, a ver qué. Es tarde para darse cuenta si es salvo o no. Usted debe estar ahora seguro en Cristo Jesús. Ahora usted. Ahora, si usted está viviendo con temor en su vida y usted está diciendo, Señor, no vengas todavía porque no estoy en orden, bueno, no deje pasar este día. Arrepiéntese de su pecado, deje de pecar y ordene su relación con Dios. Está perdiendo esa oportunidad de poder tener esa intimidad con Cristo y de poder ser usado por Él en este tiempo. Yo creo que eso es importante. Entonces, el Señor aquí en este capítulo donde estamos, 10, en el verso 16 en adelante, lo que estamos estudiando es la misión de los 12. Ya dijimos que en el mundo el mensaje del Evangelio no va a ser algo popular. Ya va a llegar un punto, hermanos, en donde hablar de pecado va a ser catalogado como un mensaje de odio. En algunos lugares ya es, pero va a pasar. Y el Evangelio no va a ser popular. Y aquí vamos a ver algo que el Señor nos deja claro. Por eso, si la iglesia no despierta de esta realidad, está siendo infiltrada por el mundo. Está siendo infiltrada por el mundo y está dando una falsa esperanza a gente. Porque creen que están ahí, son salvos. Y no por creer en Cristo Jesús y haberse arrepentido de sus pecados. Entonces, el Señor dice en el verso 16, vamos a repasar rápidamente, verso 16 del capítulo 10, he aquí yo os envío, ponga atención, dice el Señor, yo os envío como ovejas en medio de lobos, sed pues prudentes, como serpientes y sencillos, como paloma. Entonces ya miramos eso. Luego en el verso 17, el Señor habla acerca y les advierte de lo que se venía hacia ellos, estas persecuciones que iban a venir en el tiempo de los discípulos y en el tiempo de cada uno de los creyentes en los que usted le toque vivir, en cada época. Esto va a ocurrir. Si usted sigue a Jesús, si usted ama a Jesús, a Él lo persiguieron. Jesús dice, ojo, porque ustedes también lo van a hacer. En diferentes formas. No a lo mejor como estaban aquí en este punto y no como estamos en este país, con las libertades que gracias a Dios tenemos todavía, de poder reunirnos, de poder expresar nuestra creencia en Cristo Jesús, de ir al parque y proclamar a Cristo Jesús libremente. Pero hay otros lugares en donde eso usted no lo puede hacer. No lo puede hacer. Entonces el Señor les dice a ellos, guardaos de los hombres, verso 17, de los hombres porque os entregarán a los concilios y en su sinagoga os azotarán y aún antes gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles. Imagínense la cara de los discípulos. ¿Eh? Yo les envío, vayan entre como lobos, como ovejas entre lobos. Y además van a pasar esto y esto y esto. O sea, Jesús no andaba con esto de ofrecer, ¿verdad? El evangelio de la prosperidad y del ofertón. Todo fácil. No, el Señor le dice, esto es lo que va a venir. Su propio pueblo los va a entregar.
Y el Señor dice, guárdense, tengan cuidado. Ya miramos también y profundizamos en eso. Y aún dice, ante gobernadores, dice el verso 18, y reyes seréis llevados por causa de mí. Ese es el punto. Es por Él. O sea que lo que usted y yo podamos padecer, dice el apóstol Pedro, que no sea por causa de malas acciones, ¿ya? O porque somos personas delincuentes o hacemos cosas que no están bien de acuerdo a lo que la sociedad permite, sino por causa de Cristo, de nuestro Señor Jesucristo. Luego dice en el verso 19, más cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu y vuestro Padre que habla en vosotros. Confianza absoluta en el Señor. Pero también dijimos aquí que la idea no es que, bueno, abro la Biblia y a lo que salga. Ya para los pastores o líderes que tienen que ellos prepararse, estudiar, orar y que el Señor les vaya mostrando, les vaya enseñando lo que Él quiere que la gente comparta, lo que la gente necesita por medio de las Escrituras. El Espíritu Santo va a suministrar y proveer todo lo que las personas necesitan. Y usted se va a dar cuenta de eso. Va a ser increíble cómo el Señor va a hablar y va a ministrar. A veces uno enseña y se va así como parece que nadie le entendió y de repente alguien, ese mensaje era para mí o ese mensaje era para mí. Es el Señor. Es el Señor. Es el que nos permite ser usados. Ya aquí no se repiten mantras ni nada de eso. Aquí se enseña la palabra y necesitamos tener personas conectadas, necesitamos tener personas en el Espíritu para enseñar la palabra. Que el Señor hable a través de la gente. Háblanos, que tu pueblo oye. Debe ser. Luego dice en el verso 21, y sigue aquí más, hablando ahí de la familia, dice el hermano entregará la muerte al hermano. Vea, o sea, no es algo tan sencillo. A lo mejor en este tiempo no va a ser, pero probablemente durante la tribulación para los que queden aquí va a ser así. Para ellos. O en otros países, China, Sudán, la India. La familia entrega a la familia, a aquellos que son creyentes. Y el padre al hijo y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, otra vez. Por causa de él. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Aquí, en esta porción, y vamos a ver ahora esto, al final hay un montón de interpretaciones que dan con respecto a esto. Pero aquí nosotros comenzamos viendo que los discípulos, las 7 cosas, ¿se acuerdan? ¿Cuántos estaban aquí el domingo pasado? Nadie, no había nadie aquí el domingo. Vine solo. Bueno, la primera que miramos aquí es que el discípulo de Jesús, ¿ya? El ser un discípulo de Jesús puede causar problemas familiares. No es que Él los cause, sino por su vida, por su entrega a Cristo y por su evangelio. Y es lo que el Señor dice aquí, el hermano entregará a muerte al hermano. Ya miramos ese primer punto aquí. Entonces el Señor nos dice ahí en el verso 34, ahí mismo el capítulo, no penséis que he venido a traer paz a la tierra, no he venido para traer paz, sino espada. Príncipe de paz, dice Isaías, pero vea lo que está diciendo aquí el Señor. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Iba a hacer un comentario yo la semana pasada sobre eso, sobre la nuera con la suegra o contra la suegra. No lo hice, ¿verdad? Hoy día tampoco lo voy a hacer. Pero ahí está escrito. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. ¿Ya? Es una declaración tremenda del Señor Jesús. Ahora, me gusta esto de Jesús.
franco, claro. Él no estaba escondiéndoles. Él no estaba diciendo, no, tranquilo, que todo va a salir bien. Siéntanse bien, todo va a ir bien, no va a tener problemas, no te va a enfermar. No se van a morir. Hay cristianos que piensan que no se van a morir. Oh, el Señor nos dice, hey, esto va a ocurrir. Pero confiad. Confiad. Es mejor estar en esta situación que es la voluntad de Dios que estar mejor y no es la voluntad de Dios. Y no es la voluntad de Dios. Entonces el Señor dice, no piensen que he venido a traer paz a la tierra. Es lo que el Señor les dice allí. Problemas con su propia familia. No porque hace el loco, no porque anda llegando benditos cananeos. No, a la familia. No, sino porque usted no va en la misma fiesta que ellos van. En la misma disensión en la que ellos van. ¿Verdad? Sí, a lo mejor usted puede tener la oportunidad y puede hablar de Cristo. Bien, hágalo. Hágalo. Enseñe y predique el Evangelio. Probablemente no inviten más a José a los cumpleaños. Ya, o no van a llegar a su casa más porque usted dice, no, en mi casa no se toma ni se fuma. Vayan allá a su casa y hagan lo que quieran, aquí no. Pero los cristianos, ay, no importa, somos familia. No. Principios firmes. Pero una cervecita para la sed, para la calor. No, vaya, allá a la esquina si quiere, pero aquí no. Menos si tiene niños. ¿Qué ejemplo les da a los chiquitos como cristiano? Papá, mamá, aquí dice, psh, psh. No. Pero es su casa. Usted no puede ir a meterse a la casa de los demás. Usted va y se mete ahí. Y si usted sabe que ahí son parranderos y la música y esa música que nadie entiende, y esa música, no vaya. Es que ¿qué testimonio voy a hacer? ¿Y qué testimonio va a dar allá? ¿Apartaron dentro de la agenda que usted va a tener un tiempo para hablar de Cristo? No creo, ¿verdad? Si al caso lo dejan orar por los alimentos. Pero yo creo que debemos tener cuidado. No esconder nuestra luz, pero aquí vamos a ver un ejemplo. No ir a lugares en donde el evangelio es rechazado. Busque otro lugar. Y a veces el primer rechazo usted lo va a recibir en su familia. Tú eras mejor cuando eras drogadicto, ¿se imaginan? Y ahora pura Biblia, Biblia, oración, oración. ¿Y antes qué? Pura droga, puro guaro. Felices los padres antes. Lamentablemente. El mundo está totalmente alejándose y alejado de Dios. Si el mundo estuviera cerca de Dios, la cosa sería diferente, pero vemos que no es así. No vemos nada de eso aquí. Entonces, primera prioridad en nuestra vida como cristianos es Él, es obedecer a Cristo, sus mandamientos, es lo primero. De ahí viene todo lo demás. Ese es el orden. Ahora, fíjese aquí, segundo, en el verso 22, segundo principio, ser un discípulo requiere resistencia. Dice, y seréis aborrecidos de todos por causa de mí. La sociedad es lo que ha adaptado ahora y ha tomado, es una actitud anticristiana. Es lo que está viendo usted. La sociedad es intolerante y no a la lactosa, no. Tolera cualquier basura, pero no tolera nada que tenga que ver con Cristo, con Jesús, con la Biblia. No lo tolera, es intolerante. El estar a favor de la vida, el estar a favor del diseño de Dios en el matrimonio, el guardarse en santidad para el matrimonio, para los solteros. No, la sociedad no quiere.
No quiere eso. Es intolerante. Y ahí es donde el Señor nos está diciendo esto. Persevere. Vea lo que los discípulos escucharon en capítulo 5 de Mateo. En el verso 11 y 12. Si ven que se me va apagando la voz, no es que vaya a llorar, ¿verdad? No es que esté así como emocionado, no. Ahí va la voz. Dice, bienaventurados, Mateo 5, versículos 11 y 12. Esto lo escucharon los discípulos de Jesús en el Sermón del Monte. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos, dice, y alegraos, porque vuestro galardón es grande. ¿Dónde? En los cielos. Nosotros queremos todo aquí. Dios dice, hey, es lo eterno. Allá es donde vamos. Allá donde revemos. Lo que hacemos aquí debe trascender a lo eterno. Entonces el Señor dice, allá está. Porque si así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros, también los van a perseguir a ustedes. Por eso dice aquí el Señor, otra vez, enviándolos a ellos, verso 22, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Y para poder perseverar no podemos estar confiando en nosotros mismos. Necesitamos confiar en Cristo. Separados de Él, nada podemos hacer. Yo voy a perseverar. No, es en Cristo. Es en Él en que nosotros podemos perseverar y debemos perseverar. Cuando usted estudia la Biblia, usted va a encontrar que usted ha sido salvo. Pero usted está siendo salvo. Pero también a la vez seremos salvos. Cuando el apóstol Pablo dice, se acerca nuestra salvación, está más cerca cada día. Es en ese proceso en el que estamos. Somos salvos. Permanecemos ahí y vamos a llegar al final. Cuando nuestros cuerpos sean glorificados aquí. Entonces es importante que nosotros confiemos en Él. En Jesús por completo, en lo que Él está haciendo y en lo que Él puede hacer. Y Él nos va a ayudar. Y no soy salvo por perseverar, pero si usted es salvo, en Cristo va a perseverar con la ayuda de Él. Y llegar hasta el final del camino aquí. Y aquí probablemente el Señor también está hablando de que van a ser liberados no solamente en un área espiritual, pero también física. Física. Donde Dios los puede proteger, Dios los puede cuidar, Dios los puede mantener con salud, Dios los puede mantener en la vida para que sigan. Pero no siempre es así. ¿Se acuerdan Esteban? Apedreado. ¿Se acuerdan Jacobo y Pedro? Uno decapitado y el otro fue liberado. Dios es soberano. Dios es soberano. Pero ¿qué hicieron ellos? Permanecieron, perseveraron aquí. Entonces, aquí el Señor no está sugiriendo que somos salvos por perseverar, sino que cuando usted y yo perseveramos, cuando resistimos, cuando permanecemos, es prueba de que somos salvos. En el Señor. Y aquí el Señor le está diciendo esto a sus discípulos. A sus discípulos. Ahora, ¿ocurrió esto con los discípulos? Sí, la gran mayoría de los discípulos, salvo uno, murieron por muerte natural, el otro, por muerte violenta. El otro, Juan, murió ya porque no le quedaba más cuerda, nada más. Le acabó. Pero ¿qué es importante? Ver que eso se ha mantenido. Los que creen en Cristo Jesús. Hay una historia de 3 niños en Uganda, por allá por 1885. 3 niños. Y no piense usted en adolescentes, no, niños pequeños, entre 11 y 15 años, que habían creído en Cristo Jesús. Por medio de misioneros, ellos habían creído en Cristo Jesús. Y ellos dieron su vida por Cristo. Murieron a esa corta edad. Y vean lo interesante aquí, que el rey de ahí, de esa tribu en donde ellos estaban,
mandó un mensaje a ellos que si ellos renunciaban a su fe y a su cristianismo, les perdonaba la vida. No es nada nuevo. ¿Y qué fue lo que ellos contestaron? Fíjense lo que contestó. Esto está en un libro. Dice, dígale a su majestad. Estamos hablando de niños de 11 y 15 años. De 11 y 15 años. Dígale a su majestad que ha puesto nuestros cuerpos en el fuego, pero que no estaremos mucho tiempo en el fuego, porque pronto estaremos con Jesús, lo cual es mucho mejor. Pero pídale que se arrepienta y cambie de opinión o aterrizará en un lugar de fuego eterno. Esto es lo que el niño le mandó a decir. Y uno de los niños llamado Yasufú, le iban a cortar los brazos y él le dice, por favor, no me corten los brazos, no lucharé en el fuego que me lleva a Jesús. De 11 y 15 años. Tenían una convicción firme, analfabetos, no sabían leer, no eran teólogos, nunca probablemente asistieron a una iglesia, pero ellos tenían su fe inquebrantable en Cristo Jesús y perseveraron hasta el fin. Fíjense qué interesante que una vez después de que estos niños fueron quemados, 40 personas adultas dieron sus vidas a Cristo Jesús por el testimonio de estos niños aquí. En 1887, otro grupo de cristianos fueron martirizados después, en esta misma zona, inspirados ¿por qué? Por el amor y por la fe de estos niños en Cristo Jesús. Ninguno de estos no había ido a Harvard a estudiar, ni a Prince, ni a CEPA, ni al Instituto en Guatemala, teología. No sabían de eso. Todos creyentes nuevos aquí. ¿Qué es lo que ellos tenían? Tenían un profundo amor por Jesús. Un amor que no negaron ocultarlo por Jesús, sin importar el costo. A veces nosotros vivimos en este mundo con todo lo que tenemos. Preferimos que la gente no sepa que soy cristiano. Es que a lo mejor puede ser de tropiezo que yo diga que soy cristiano. El ejemplo, perseverar. Discípulo persevera y deja un testimonio fuerte en su vida al mundo. Número 3. Un discípulo necesita saber cuándo seguir adelante y cuándo no. Fíjate lo que dice el versículo 23. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra. O sea, tampoco es un asunto que ya aquí que mátenme. No, si ustedes están en un lugar en donde no están recibiendo el mensaje, el Señor dice, vaya a la otra. Sacúdase los pies, ¿se acuerda que dijo? Pum, pum, y vaya. No esté malgastando su tiempo. Vaya a lugares en donde la gente esté anuente a recibir el mensaje. Y es lo mismo, a veces nosotros queremos discipular gente. ¿A quién no le gusta discipular gente? Pero a veces estamos discipulando gente que no quiere ser discipulada. Y usted está gastando tiempo en eso. Debe orar para que el Señor le dé sabiduría para saber, ¿sabes qué? Síguela. Que la fuerza esté contigo. ¿Por qué? Porque a veces usted está perdiendo el tiempo. Está dando las perlas. Jesús lo dijo, ¿verdad? A los lechones, a los cerdos. Pablo huyó. Tesalónica, Filipos, Berea, usted vea. Tenía que salir para llevar el mensaje del Señor. Y aquí es donde está esta declaración interesante. Vea lo que dice ahí en la segunda parte de este versículo. Porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer toda la ciudad de Israel hasta que venga el Hijo del Hombre. De cierto os digo, o sea, en otras palabras, se dice, amén.
Esto es lo que va a ocurrir aquí. El Señor dice, presten atención, no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel hasta que venga el Hijo del Hombre. Entonces la pregunta aquí que debe surgir, cuando usted lee, se da cuenta y dice, bueno, ¿a qué venida de Hijo del Hombre se está refiriendo el Señor aquí en este contexto? ¿A su segunda venida? ¿O a qué? Ahora, yo creo aquí, siguiendo el texto y el contexto en el que está, si usted llega al versículo 1 del capítulo 11, creo que es el versículo final de esta sección, dice esto: cuando Jesús terminó de dar instrucciones a tus discípulos, la que estamos leyendo ahorita. La que estamos leyendo ahorita dice, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Jesús no se quedó ahí, vayan y aquí yo me quedo ahí, piña colada, hamaca, ¿verdad? En el Hyatt Hotel ahí en Galilea, aire acondicionado. No, el Señor comenzó también a llevar el mensaje. Entonces, el sentido más simple en este texto, ya usted va a poder encontrar, yo le voy a mencionar algunas ideas que se mencionan a veces cuando lee comentarios con respecto a esto. Pero aquí se refiere a la misión probablemente de estos 12. Vayan ustedes adelante y yo voy detrás y nos vamos a topar. Ahora, ¿cuáles son algunas de las interpretaciones que dan algunos con respecto a esto? Hablan acerca de que se refiere a después de la resurrección, a la venida del Espíritu Santo, al juicio sobre Jerusalén en el año 70 o a la segunda venida. Pero si usted lee, y acuérdense, contexto, esto está fuera del contexto de lo que Jesús está diciendo aquí. Y yo me inclino a pensar que el Señor le dice, vayan y yo voy detrás. Y ahí nos vamos a topar. Lleven el mensaje. Pero vea aquí el detalle, como diría Cantinflas. Mire el detalle. Verso 22. Y esto es interesante para mí, fíjese. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. O sea, Jesús les está diciendo que ellos debían perseverar hasta el fin. ¿Qué significa eso? Bueno, una oposición que iba a durar, que iba a ser permanente, duradera. Es lo que el Señor les está diciendo. Por eso luego dice en el versículo 23, cuando os persigan en esta ciudad, huid a otra. O sea, ¿qué es lo que el Señor está tratando de transmitir aquí? Bueno, yo no me puedo quedar en un lugar en donde la gente no quiere escuchar. Lo que el Señor está tratando de transmitir aquí, que hay un sentido de urgencia de difundir el Evangelio, de llevar el Evangelio a otras partes. El reino de los cielos ha llegado. Esto es lo que el Señor Jesús les está mostrando a ellos. En otras palabras, el Señor le dice, no esté tratando o no pierda el tiempo tratando de convertir a aquellos que están en contra. Aquellos que no quieren escuchar. Aquellos que ya han decidido hasta ese punto cuál es el camino que ellos van a seguir. Otra vez, no eche las perlas a los cerdos. El Señor ya lo había dicho antes. Y bueno, aquí lo vuelve a decir. Entonces, nunca debes dejar de orar para que Dios abra puertas. Pero ¿qué debes hacer? Orar para encontrar gente que quiera escuchar. Que quiera escuchar. Gente que quiera ser discipulada. ¿Usted está siendo discipulado o no? Venga, yo lo discipulo. No, hay gente que a veces no quiere ser discipulada. Si usted realmente quiere ser discipulado o discipulada, usted va a poner todo su empeño. No va a haber excusas. Es que no tengo tiempo. Que cambiemos. Es que mira. No, usted está mostrando con eso que no quiere ser discipulado. Hasta ahí. Invierte tiempo. Porque a veces uno se prepara y dice, sí, yo quiero. Y listo, nos vemos el lunes a las 3. En el Café Brit. Tomamos café y hablamos. Buen lugar para discipular. No, y te llama a las 2:30. No voy a poder llegar. La salvada es que el buen café me lo tomo igual.
Una vez bien, 2 veces, ok. 3 veces, ya 4 veces, ahí. No quieres. No quieres. Entonces debemos orar para que el Señor nos dé esa sabiduría para poder discipular a aquellos que quieren ser discipulados. Y a veces tienes que moverte. Tienes que moverte del lugar en donde estás. Es que este es mi entorno o este es mi lugar a lo mejor de comodidad, entonces quiero hacerlo aquí. Sí, pero a lo mejor el Señor dice, hey, esta gente no quiere escuchar. Ya les predicaste el Evangelio, ya les has hablado de Cristo, sí. ¿Qué dijeron? Hay 3 tipos de personas que usted puede cuando enseña la palabra. Y esas están bien claras y definidas en el libro de Hechos, en el capítulo 17, cuando el apóstol Pablo está predicando en Atenas. Estos filósofos y todos los más, ser o no ser, tu o no tu estaban todos ahí. Y pum, y Pablo se pone a predicar. Lean ahí ustedes el capítulo 17, Pablo en Atenas. Dice que unos se burlaban, ¿ya? Unos se burlaban. Y se reían. Pero habían otros que decían, interesante, te vamos a volver a oír. Pero hubieron otros que siguieron, que fueron los menos. Entonces a veces eso pasa. Tampoco debe tomarlo como personal, es que no, a lo mejor no lo... No, hay gente que no va a querer, se va a reír, hay gente que va a decir interesante, te quiero escuchar de nuevo, escuchan de nuevo y dicen, ¿sabes qué? Mejor por ahora no, pero hay gente que esponja. Bueno, aproveche el tiempo. Dele todo lo que usted ha recibido del Señor. Muéstreles el Evangelio. Entonces, número 4, versos 24 y 25, un discípulo sigue siendo enseñable. ¿A cuántos de nosotros llega un momento en nuestra vida en donde pensamos que no necesito ser enseñado? ¿Sabe cuándo comienza eso? El primer día de su conversión. Usted cree que ya lo sabe. Soy cristiano, ya lo sé todo. No necesito nada. Vea lo que dice aquí, Señor. El discípulo no es más que su maestro. Yo nunca dejo de ser discípulo. No, yo soy maestro. No, usted es discípulo. Yo soy el pastor. No, Cristo es el pastor. Yo soy el pastor asistente. Discípulo. Entonces dice, no es más que su maestro. No, ahora yo estoy a otro nivel. No. Ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro. Ahora, la única manera de que usted pueda ser como su maestro es que camine con su maestro. Y en la antigüedad tenían esa idea de que alguien que caminaba con el maestro se llenaba no solo de lo que él decía, sino de la misma tierra, del mismo polvo que él levantaba cuando caminaban. Llenarse por completo de él. Entonces, dice, basta al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Entonces, vea lo que dice aquí Jesús. Si al padre de familia, o sea, si a Jesús llamaron Belzebú, o el dios de las moscas, ¿cuánto más a los de su casa? ¿Cuánto más a los discípulos? Entonces, ser enseñable es un rasgo muy atractivo, es algo muy importante. Muy importante. Entonces hay gente que lamentablemente piensa que no necesita. Entonces, ¿cuál es la marca de un discípulo? La marca de un discípulo es que se le puede enseñar. Eso es muy importante. Siguen al maestro de cerca. Y todo lo que recibe su maestro al final va a ser como parte de su vida. Como su maestro. Bueno, y hay maestros que Dios ha levantado tremendos. Y cada maestro debe llevar a su discípulo, entre comillas, al que está discipulando, a que sea como Cristo. Así como Él lo es.
ser imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y dejemos de pensar que eso solo lo puede decir Pablo. ¿Usted no sigue a Cristo? ¿Usted no es un imitador de Cristo? Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Entonces, se le puede enseñar. Entonces, vea lo que el Señor le estaba diciendo a esta gente aquí. Si a mí me trataron así, ¿por qué piensan ustedes que deben tratarlo de manera diferente? Y hoy día eso es la iglesia lo que quiere. La iglesia quiere que el mundo la trate de una manera diferente a lo que trataron a la iglesia en el primer siglo, a lo que trataron a Cristo, a lo que trataron a sus discípulos. No. Entonces, cuando tienen esa mentalidad, lo que hacen es acomodar para ser aceptados por el mundo. Yo otra vez no estoy diciendo que usted debe ir y hacer cosas estrambólicas, ¿verdad? Ni andar ahí tirándose de panza, bailando breakdown, gloria a Dios, no. No, viviendo a Cristo, estando de acuerdo siempre en obediencia a lo que Cristo dice en su palabra. No, es que la Biblia dice esto, no importa lo que el mundo diga, la Biblia dice esto. Varón y hembra los creó. ¿Es lo que dice la Biblia o no? Entonces, ¿cuál es el problema? Es porque queremos parecernos al mundo. Entonces cambiamos. Ay, pero es para que vengan. Sí, pero estás trayendo a la gente con una mentira. ¿Y cuál es la razón del que uno pueda entregarles el mensaje? Porque uno los ama y necesitan un Salvador. Necesitan entender que su condición o la situación en la que están fuera de Cristo no les da ninguna seguridad. Y que esa práctica que tienen, cual sea la práctica, no la enmarque solamente en un grupo, no. Lea en 1 Corintios 6, cuando el apóstol Pablo dice que estos eran algunos, adúlteros, fornicarios, etc. Los va a destruir y necesitan a Cristo. Entonces, el Señor dice, hey, si yo hablé así, claramente, el mensaje, los apóstoles hablaron, lea las cartas y vea cómo les fue, no esperen que sea algo diferente con ustedes aquí. La gente decía que Jesús sanaba, los líderes religiosos decían que Jesús sanaba con poderes demoníacos. Es lo que ellos decían. Entonces Jesús le dice, vea, si a mí me llaman Señor de las moscas, lo más probable es que ustedes también, si ustedes siguen mis pisadas. Ejemplo os he dado aquí. Ejemplo os he dado. Y a veces la gente piensa que estos discípulos se hicieron como personas importantes, famosos, por él. No, sí, era por él, pero ¿sabes qué pasó aquí? Lo que pasó es que ellos predicaron la verdad. Y cuando tú predicas la verdad y enseñas la verdad, vas a recibir odio, persecución. Y eventualmente puedes perder tu vida, morir. ¿Qué pasó con los discípulos? ¿Qué pasó con los cristianos en los primeros 300 años de la historia de la iglesia? Millones murieron por causa de Cristo. Y por último, para hoy, número 5, distintivo, un discípulo debe ser audaz. Vea lo que dice versículos 26 al 31. Ya hay tres palabras que se repiten aquí 3 veces que son importantes. Si ustedes tienen una Biblia de papel, la pueden marcar. O en el iPad, teléfono, no sé si lo pueden hacer. Y comienza así el Señor. Así que no les temáis. ¿Qué estaba hablando el Señor? Ya les estaba hablando que iba a venir persecución, lo que iba a ocurrir. Entonces, no les temáis. Porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse.
Lo que os digo en tinieblas, lo que se los dije a ustedes en su tiempo, en el ministerio privado de ustedes, bueno, ustedes lo van a regar. Deslícenlo en la luz. Y lo que oís al lado, proclamarlo desde las azoteas. Y luego dice, verso 28, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Ahí es donde hay que ponerse nervioso. Ahí. No se venden dos pajarillos por un cuarto. Con todo, dice el Señor, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Para el Señor, para algunos de aquí es fácil. ¿Ya? Contados. Cabellos, ceros. Pero están contados. Y luego fíjate, versículo 31. Así que no temáis. Y vean algo interesante aquí. Una nota al margen. Más valéis vosotros que muchos pajarillos. Hoy día quieren hacernos pensar que la creación, los animales, son más valiosos que nosotros. Y no es así. Y no es que odiamos a los animales. Yo tengo mi perrita que dije que nunca iba a tener. Fui convencido en mi vejez, ¿cómo diría? Y ahí está. Y la cuido. Pero Jesús murió por mí en la cruz. Y eso es algo muy importante. Ahora fíjense aquí, 3 veces en estos 8 versículos, se nos dice aquí a los discípulos. ¿Qué es lo que se nos dice? ¿Encontraron? Correcto. No temáis. Es lo que el Señor les dice a ellos. ¿Cuál es el enemigo mayor de nuestra fe? Miedo. Miedo. Cuando Abraham estaba asustado después de haber liberado a Lot, ¿se acuerdan? En Génesis 15 y eso, y dice, el Señor se le aparece y le dice, no temáis. Porque quién sabe, ahí a lo mejor Abraham estaba pensando, ¿y qué hice? Yo con 300 y rectos y ahora estos se rearman y vienen y me destruyen. El Señor dice, no temáis. Entonces, no debemos vivir nuestra vida con miedo. El miedo nos puede llegar a punto de paralizar. Ahora, no estoy diciendo, yo no tengo miedo, me tiro a los carros. No, no estoy diciendo eso. Porque allá lo vamos a buscar ahí. La virilla allá va a dar. Pero no podemos vivir nuestra vida. Ay, es que me va a pasar, me voy a morir. Teman, dice el Señor. Más bien aquel que puede destruir su alma y espíritu en el infierno. El que puede tocar mi cuerpo es todo lo que puede tocar. Es como esos niños. Esta llama me va a quemar por un tiempo. Pero me envía a Jesús. Qué tremenda fe. Qué tremenda fe. No tengan miedo. ¿A qué podemos tener miedo? A decir la verdad. Es que ¿qué van a decir? No tengan miedo. Fíjate, se oye, se proclama en secreto y proclama, el Señor dice desde las azoteas, lo que recibiste, lo que aprendiste, bueno, ahora proclámalo, no lo guardes. Mucho de lo que nosotros leemos ahorita fue revelado y fue enseñado a los discípulos en privado. Y ellos se encargaron después de proclamarlo, de llevarlo a que otras personas pudieran escuchar. ¿Y cuál fue el propósito? Para que ellos estuvieran capacitados para alcanzar el mundo. Entonces, debemos proclamar. No tenga miedo de proclamar la verdad. El Señor dice, no tenga miedo a solo aquellos que pueden matar el cuerpo. No teman, dice, a los que matan el cuerpo. No se sienta temorizado en este punto aquí. Más bien, dice,
temed, ¿ya? ¿A quién? Al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Y la palabra temer que usa ahí, o miedo, significa reverencia, respeto a Dios, reverencia al Señor. Ese temor saludable que te hace estar tranquilo de que quién está en control en tu vida. Es Él. Y que todo lo que Él pueda permitir que venga a ti va a venir. Pero no te va a dejar. Nunca. Nunca te va a dejar. Él controla lo que le sucede. No solo en su cuerpo, sino en su alma. ¿Qué está diciendo el Señor Jesús aquí? Bueno, la pregunta para nosotros es ¿con qué visión estamos viviendo este tiempo? ¿Qué estamos mirando? ¿Hacia dónde estamos apuntando? Bueno, aquí el Señor apunta hacia la eternidad. Es lo que Él está apuntando aquí. ¿Qué es lo temporal? Este cuerpo. No teman por lo temporal. Yo otra vez no estoy diciendo que me voy a dejar, que me muero, no importa, me tomo 20 Coca-Cola todos los días, no importa. No, no estoy diciendo eso. ¿Ya? Prefiero Pepsi ahora, cambié. Por la publicidad cambié. Así que si me están viendo, Pepsi, envíanos tu ofrenda. No, no estoy diciendo eso. Pero lo que estoy diciendo es que esto es temporal. Y sepa que lo que le pasa a esto es temporal, no va a afectar a lo que es eterno, a lo que está dentro. Y si nuestra vida termina aquí, en un par de años, o hoy, o mañana, o pasado, gloria a Dios, usted está con el Señor. Sí, nos va a dar tristeza por un tiempo de que no esté. Pero saber, pero allá está, lo que no podía correr, allá está corriendo. Lo que no podía ver, allá está viendo. Lo que no podía oír, allá está oyendo. Lo que no podía hablar, allá está hablando. ¿Se imagina? Y nosotros queremos tener a la gente atada aquí. No, el Señor sabe lo que es mejor para usted. Y si Dios permite situaciones en su vida, sepa que todo lo que pasa, el filtro del amor de Dios, tiene un propósito. Y el propósito es hacerlos más como Cristo. No destruirnos. ¿Qué propósito tiene destruirme? No tiene. Entonces, el Señor dice aquí, es enfoque en lo eterno. Fíjese qué interesante, en las catacumbas, en Roma, en unos 300 años más terribles de persecución, 10 generaciones de cristianos, cavaron más de 600 millas de catacumba, debajo ahí de alrededor de la ciudad de Roma y esos lugares aquí. Luego que se hicieron las excavaciones, se estima que allí se enterraron quizás, se estima, un total de 4 millones de cuerpos. Se estima por estos que ellos hicieron. Probablemente puede ser menos, pero es un número que usted no se imagina. ¿Y qué había ahí? Esa famosa inscripción, el pez. Porque fíjese que este fue el primer símbolo del cristianismo antes que la cruz. Sí, claro, no es la cruz, sí, pero ellos usaban eso. Y tenían esas palabritas ahí, ese acrónimo ahí, que lo que quiere decir es Jesucristo, el Hijo de Dios, Salvador. Entonces, cuando un cristiano andaba por ahí escondiéndose y veía en la puerta de una casa un pescado, un pez, sabía que ahí podía estar seguro. Cristianos. O sea, cientos murieron. Otra inscripción que se encontró también ahí es: la palabra de Dios no está atada. Escribían. Por más que ellos fueron perseguidos aquí. Este periodo tremendo de la historia de la iglesia.
¿Y sabe por qué esta gente, estos creyentes, murieron? Porque temieron más a Dios que a los hombres. Reverenciaban más a Dios que a los hombres. Y este tiempo, usted y yo necesitamos ser audaces. Ser audaces. Y recuerde una cosa, no es que Dios te quiere destruirte, no. ¿Qué dice Jeremías 29:11? ¿Alguien se acuerda? Los pensamientos de Dios son pensamientos de bien. Dios no anda pensando en qué maldad hacerte. Más bien los pensamientos de Dios son pensamientos de bien. Dios quiere que usted y yo podamos entender aquí. Deje de pensar que está solo. Está el Señor con usted. Debe ser valiente en el tiempo que viene. Terminemos ahí en Josué. Vamos al libro de Josué. Cuando Josué iba a llevar al pueblo, ya se murió Moisés, el Señor lo iba a llevar a la tierra prometida, a cruzar el Jordán. ¿Ya? Y hermanos, una de las cosas que uno debe entender, a veces la gente piensa que uno tiene animosidad, odio en contra de las personas que practican un pecado en particular o un estilo de vida o un pecado en particular. Nada de eso es verdad. Tampoco los ponemos en un lugar en donde eso sea lo más relevante. No, hay muchos aquí. ¿Qué es lo que nosotros como cristianos y como pastor y como líderes usted debe entender? Es que todos necesitan un Salvador. Y si yo me guardo la verdad, lo que estoy haciendo es guardarme ¿qué? La oportunidad para que la gente pueda ser salva. Como dije muy pronto, ya en algunos lugares se da, el hablar de pecado va a ser un mensaje de odio. Y nosotros necesitamos ser valientes. Y no es porque me guste, voy a hablar del pecado, no, sino porque ellos necesitan un Salvador. Y usted no les puede ofrecer un Salvador si no hay nada de que se tengan que salvar. Entonces, ¿de qué sirve? No, yo estoy bien. No, pecado. Necesitan saber. Entonces el discípulo tiene que ser audaz. Y vea lo que dice aquí el Señor a Josué. Ya ustedes lo conocen. De hecho, hay algunos que lo tienen pegado, ¿verdad? El famoso esfuérzate y sé valiente. Pero eso siempre lo aplicamos a Josué. Pero ¿y nosotros? Esfuérzate y sé valiente. Repite el Señor, solamente esfuérzate y sé muy valiente para ser conforme a la ley, como yo le mandé a mi siervo Moisés. No te apartes de esto. Necesitamos esforzarnos y ser valientes para no apartarnos de la verdad de Dios. Y el Señor nos anima a nosotros. Y luego dice ahí en el verso 9, que es famoso, famosísimo. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes. ¿Qué le está diciendo el Señor a los discípulos? No teman. Eso se aplica ahora. Para nosotros también. Porque Jehová tu Dios, ¿qué? Estará contigo en donde quiera que vayas. ¿Qué dice Hebreos 13? Dice que el Señor no nos va a dejar. Él va a estar con nosotros. Entonces necesitamos ser valientes. Hoy necesitamos ser valientes. El Señor dice, así como estuvo con Moisés, con Josué, con todos ahí, también estoy con ustedes. Así como estuvo con los discípulos, así voy a estar también con ustedes. Esa es la promesa. No te avergüences de llamarte cristiano, seguidor de Cristo. No te avergüences de decir yo tengo a Cristo en mi corazón. Lo amo, creo en su palabra. La leo, la estudio, la vivo. Es el tiempo que debemos pararnos y ser valientes. Ser valientes.
La próxima semana, verso 32 en adelante. Oremos, Señor. Agradecerte esta mañana por este tiempo, por tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos llenes con tu Espíritu Santo. Recibiremos poder, dice. Necesitamos esa llenura fresca, constante en nuestra vida, para ser esos discípulos que tú quieres que seamos, Señor. Para obedecerte, para amarte, para proclamar tu verdad, para entender que si nos persiguen, Señor, eso ya lo hicieron contigo, con los discípulos y con los creyentes a través de la historia. Y que tú estás con nosotros y no nos dejas, Señor. Oro, Señor, para que nos dé, Señor, ese denuedo de hablar tu palabra, así como oraba la iglesia en Hechos 4, Señor. Amenazados, perseguidos, golpeados, pero ellos oraron al Creador de los cielos y de la tierra y pidieron ese denuedo para predicar tu palabra, para proclamar tu verdad. Y oro yo esta mañana, como iglesia, que cada uno de nosotros, Señor, nos des ese denuedo para proclamar tu palabra a aquellos, Señor, que no te conocen, para enseñar tu palabra a aquellos que están creciendo, para vivir tu palabra y ser ejemplos, Señor. Te lo pedimos, Padre, en esta mañana. Gracias, Señor. Has sido tan bueno con nosotros, Señor. Te agradecemos. Pero oramos, Señor, por aquellos que sufren, que están siendo perseguidos ahora, Señor. Que podamos tener un corazón para ellos. De orar, Señor, por esos que mueren por tu testimonio y que van a ocupar un lugar en los cielos, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener un corazón por las misiones, por los misioneros, por las iglesias, Señor, que están proclamando tu verdad en Cuba, por los creyentes en Sudán, en China, en Corea del Norte, en esos países, Señor, musulmanes, donde es pena de muerte para cualquiera que sea cristiano, por esos misioneros, Señor. Y que lo podamos llevar, Señor, no solamente a orar, sino también a ser generosos y poder ayudar. Ser parte, Señor, de esa obra que tú estás haciendo en esos lugares, Señor. Gracias, Padre, por enseñarnos. Gracias, Señor, por animarnos, por desafiarnos por tu palabra. Que no estemos, Señor, brazos cruzados, no es tiempo. No es tiempo de tener bajo la cama el talento que tú nos has dado para ser usado por ti. Ayúdanos, Señor, a estar haciendo así. Que podamos salir esta mañana, Señor, realmente no emocionados, Señor, sino llenos de tu Espíritu. Para ir y hacer lo que tú nos has mandado hacer. A llevar este mensaje a otros, Señor. Tiempos cortos, los días son malos. Guárdanos, Señor, llévanos con bien a nuestros hogares. Y úsanos esta semana. Úsanos, Señor. Que podamos permitir, Señor, dar estos pasos de fe y hablar y compartir con gente. Y ver tu mano, Señor, tu Espíritu moviéndose en los corazones, Señor. Y toda la honra y toda la gloria es para ti. Sana a los enfermos. Tú eres poderoso para hacer
mucho más de lo que nosotros pensamos o creemos. Sana, restaura, fortalece, consuela, provee trabajo al que no tiene. Y la provisión para aquellos que a lo mejor por alguna razón no pueden trabajar. Y que como iglesia, Señor, podamos mirar más allá de nuestra realidad, de nuestra comodidad, y ver que hay necesidad. A tener una fe activa, viva. Gracias, Señor, por esta tu iglesia y por cada uno de mis hermanos. Por tu gracia y por tu amor. Levanta hombres, líderes en sus hogares, que amen a sus esposas, pero que te amen a ti por sobre todo. Y que las guíen a ti. Que instruyan a sus hijos en el temor del Señor. Y que los lleven a ti. Gracias, Señor, una vez más. Toda la honra, Señor, toda la gloria, Padre, es para ti en esta mañana. Te adoramos, Señor. Y gracias. En nombre de Jesús oramos. Amén. Amén, hermano. Nos vemos el próximo jueves a las 7 en vivo y en directo.